Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por venir al último día de las jornadas salvajes, silvestres y espontáneas. Quería dar las gracias a la Casa Encendida por haber apostado por este ciclo. Y también, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado estos días y, bueno, también para dar las gracias a que veréis visualizados a los que hemos llamado vegetanautas, que son 5 personas que nos han dado otra visión transversal sobre la vegetación salvaje y silvestre en la ciudad. El primer día fue el turno de Pepe Galdeano y de Malú Cayetano, que lo que hicieron fue reflexionar sobre el papel que tiene el arte como mediador entre la ciudadanía, el territorio y la ecología, como una herramienta facilitadora para transitar hacia hacia una conciencia más ecológica dentro de la ciudadanía. El segundo día fue el turno de Sara Casado, que nos habló de cómo la jardinería vecinal puede hacernos avanzar hacia un modelo de jardinería menos tradicional y más biodiversa, y también puede ser una herramienta importante para introducir la flora silvestre en la gestión de las zonas verdes en la ciudad. También hubo por ahí un turista trasnochado que nos hizo una guía, ¿no?, por un viaje, por cómo evolucionó la vegetación espontánea en su barrio, y también nos habló de algunas experiencias en otras ciudades europeas y mundiales. Y hoy pues es el día que hemos llamado Las Salvajes de mi calle, en el que os invitábamos durante estos días que ha durado el curso, a hacer fotos en vuestro barrio de las plantas espontáneas que os encontraseis, las fotografiaseis y les pusieseis un nombre y unas propiedades inventadas. Y luego, pues, una vez que las pasemos, vamos a saber cuál es su verdadera identidad. Y para ello, tenemos la suerte de contar con José Ramón Gómez, que es paisajista, es cofundador del estudio de paisajismo Herbanova. Hola. También lleva 20 años en la docencia, escribe artículos en Quercus. Bueno, es una de las personas que más sabe de flora espontánea, seguramente de esta sección, tú, seguro. Y bueno, yo no nos conocíamos personalmente, lo conocí en una charla del Jardín Botánico sobre la vegetación espontánea urbana, y me impresionó la cantidad de gente que había interesada, porque como veréis es un gran comunicador y sabe un montón de historias sobre estas plantitas que nos encontramos en las calles. Entonces, él primero va a empezar a dar como una visión integradora sobre esta flora espontánea urbana, y luego daremos paso al herbario inventado con las fichas que nos habéis mandado, y finalmente, como siempre, tendremos un diálogo a través del chat, o si alguien quiere visibilizarse, pues le da la cámara y nos cuenta. Así que os dejamos con José Ramón Gómez y vamos a disfrutar. ¿Lo veis en modo presentación ya? Sí, lo vemos. Vale. Vale. Nada, hola. Como ha dicho Alberto, soy Ramón y hoy, para rematar un poco este ciclo, vamos a hablar sobre las hierbas que aparecen en la ciudad, pero ya desde un punto de vista más botánico, ¿no? Entonces, aunque primero vamos a dar una visión general de la importancia de estas hierbas en general para la ciudad, ¿no? Y que, bueno, antes en la charla previa que hemos tenido comentábamos que esto no es simplemente una cuestión de estética o de anécdota que aparezcan estas hierbas, ¿no? Esto va más allá y es importante que cambiemos la mirada hacia estas hierbas. Y ahora empezaremos a hablar un poco de esto, ¿no? Quería empezar con cierta contradicción que hay, ¿no? Como deja ver Julio Camba, que dice: la ciudad me irrita, pero me atrae de un modo irresistible, y cuanto más me doy cuenta de lo que me atrae, a sabiendas de lo que me irrita naturalmente muchísimo más todavía. Bueno, dependemos de la ciudad, vivimos en la ciudad, pero la ciudad a muchos de nosotros no nos gusta. ¿Cuál es la solución? La ciudad tiene que cambiar. La ciudad, como ya hemos comentado muchas veces, realmente está diseñada para el coche. Y esto tiene que cambiar, no para el ciudadano. Y el ciudadano es aquel que vive en la ciudad, y por tanto son las personas, pero también son los árboles, pero también son las hierbas. Por tanto, la ciudad es necesario que cambie. Tenemos que dejar de tener esas
zonas verdes, más, si queréis, anécdotas recluidas, encerradas en pequeñas parcelas, en pequeños retales de naturaleza. Y de alguna forma tenemos que hacer que esa ciudad sea una ciudad mucho más flexible. Por tanto, estamos hablando de mucho más que dejar que aparezcan ciertas hierbas, que es muy interesante y que ahora comentaremos, sino que ya el propio modelo de ciudad es un modelo obsoleto que tiene que ir evolucionando. ¿Y cómo cambiamos ese modelo? ¿Es posible cambiar ese modelo? Sí, desde luego hace falta, desde luego no es sencillo. Hace falta mucha creatividad y hace falta quitarse complejos. Habrá que ver cómo se hace, pero desde luego hay interesantes iniciativas. Incluso en España, nosotros hemos colaborado ya en algún plan con alguna ciudad que está interesada en ese cambio de modelo. Hemos propuesto cosas, pero también otras ciudades y otros profesionales están interviniendo en capitales importantes de España con esta idea. Otros países de Europa ya van muy avanzados y van entendiendo también esta nueva filosofía de ciudad. ¿Vale? Realmente nos encontramos con que tenemos unos pequeños retales de naturaleza, unas pequeñas zonas de naturaleza que van surgiendo de forma espontánea. Afortunadamente esta primavera nos ha permitido ver más allá de lo que solíamos ver. Nos ha llamado mucho la atención el contraste de estar confinados y salir y ver una naturaleza que no dependía de nosotros y surgía en la ciudad. Y eso yo creo que ha hecho pensar a mucha gente, ¿no? Porque realmente muchas veces no vemos esos pequeños guiños de naturaleza que tenemos en la ciudad. Muchas veces pasamos por delante y ni apreciamos los árboles, ni apreciamos las hierbas, ni sabemos nada de ellas, pero hasta incluso las ignoramos completamente, ¿no? Y eso es, bueno, parece que es un poco triste, ¿no? Muchas veces ni tan siquiera, ¿no?, sabemos nombrarlas. Ya no hablo de sus nombres científicos, ya no hablo de una clasificación botánica, no. Lo bonito sería saber su nombre vulgar y contar alguna de las historias que contaremos, todas esas anécdotas que tienen cada una de estas plantas detrás de ellas y que pues se van perdiendo. A veces son anécdotas de su crecimiento, de su biología, otras veces es simplemente de su cultura, de su relación o de sus mitos que ha tenido a lo largo de la historia con el hombre. Y toda esa etnobotánica, toda esa cultura que hay detrás, esa cultura botánica, que poco a poco se va perdiendo. Nosotros queremos que todo eso vuelva y que se recupere y que se creen nuevos lazos, nuevas relaciones con estas plantas. Hay un concepto que se llama blindness, que en castellano sería ceguera de las plantas, que se estudió hace 20 años en Estados Unidos y demostró que realmente las plantas, por evolución, el hombre las ignoraba y estaba mucho más atento a los animales que a las plantas. Al parecer tiene que ver con un concepto más de defensa y supervivencia del hombre, ¿no? Entonces, es decir, es algo que nosotros tenemos dentro de nuestra casi genética, ¿no? Ignoramos las plantas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos de alguna forma una mirada sucia que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar esa mirada, tenemos que aprender a ver y a ver esas pequeñas pinceladas de naturaleza que tenemos en la ciudad. Y a partir de ahí, que sea solo el principio de ir cambiando nuestras ciudades, ¿no? Cualquiera puede hacer este pequeño experimento. Yo ya lo he contado muchas veces con mis sobrinos, ¿no? Pero es bastante lamentable. A cualquier niño que le preguntemos por el nombre de las hierbas que hay, te sabrá decir una, dos, a lo sumo tres. Y en cambio, si le preguntamos por marcas comerciales o por jugadores de fútbol, bueno, la respuesta de mis sobrinos, siempre la cuento, fue después de 30 y pico, dicen, no sigo porque estoy cansado de seguir escribiendo, ¿no? Entonces,
hay algo que no estamos haciendo bien, ¿no? Y así lo ha demostrado Freire, una psicóloga y educadora, como comenta, ¿no? Los niños conocen más nombres de marcas comerciales que de plantas. Algo parece que no funciona, ¿no? Aquí tenemos un Alcorque cualquiera, de una calle cualquiera, de una ciudad cualquiera, y nos resultará familiar, ¿no? Esto realmente podría ser una oportunidad, podría ser un retazo, un retal de naturaleza, y sin embargo, ¿qué es? Pues un día pues, me entretuve en saber qué es lo que había ahí, ¿no? Y me encontré 36 colillas, 13 hojas del propio plátano, 10 hojas de crisantemo, que al parecer después descubrí que es que hay un puesto de flores que se aposenta allí muy cercano, 7 chicles, 6 cáscaras de pistacho, 5... estuve un rato largo haciendo este pequeño inventario. 5 pequeños papeles, 4 cáscaras de pipa de girasol, ciertos restos orgánicos procedentes seguramente de algunos perros, 3 palillos, una cucharilla de plástico, un tapón de botella de plástico, una bolsa de plástico, una pluma de paloma, un plástico sin determinar, una goma elástica y un fruto del propio árbol. En total, 94 objetos. Bueno, es un poco lamentable. Al final, estos alcorques, podría hablar de otras zonas, podría hablar de pequeñas zonas verdes, de pequeños descampados, se convierten en basureros, cuando realmente esto es lo que podrían ser. Podrían ser núcleos de biodiversidad, de belleza, de introducción de esa naturaleza en la ciudad. Creo que hay un tema importante de divulgación, de informar, y de entender que la ciudad puede ser de otra manera. Y que esos alcorques, como esos descampados, como esas cunetas, realmente pueden tener un valor desde un punto de vista natural, cultural, ecológico, mucho más alto, ¿no? Fijaros, no es banal lo que podemos encontrar en las ciudades, ¿no? Ahí se habla de que el 5% de la flora del mundo la podemos ver en las ciudades. Es decir, que en las ciudades del mundo nos podemos encontrar casi 14.240 especies, ¿no? No está mal la cifra. Si pensamos en lo que nos encontramos en la ciudad de Madrid, 1.000 especies frente a lo que hay a la flora de la Comunidad de Madrid, que está en torno a 2.160. Es decir, casi la mitad de la flora que tiene la Comunidad de Madrid la podemos encontrar en las ciudades. Pero parece que esta diversidad no nos vale. Parece que esto es, bueno, no tiene importancia, ¿no? Porque quizás son más pequeñas, porque quizá... No, estamos hablando de 1.000 especies. 1.000 especies. 1.000 especies con 1.000 historias detrás, con 1.000 anécdotas, con 1.000 eslabones valiosos de biodiversidad, como ahora comentaremos. 1.000 especies frente a las 7.500 que tenemos en la península ibérica, me parece que es una cifra como a tener en cuenta, ¿no? Si nos fijamos en cualquier pradera de un parque, en este caso en el Parque del Oeste, un estudio que hice hace unos años con los alumnos, en una pequeña pradera del Parque del Oeste te encuentras 27 especies. 27 especies en una pequeña pradera. ¿Y qué conocemos? Pues muy poco de todo esto, ¿no? En un pequeño jardín, en concreto en mi jardín, 86 especies. Probablemente esto ya está obsoleto. Yo creo que está en torno a unas 100 especies en un jardín. No estoy hablando de las que se van plantando, de las que se van incorporando, no, espontáneas. 100 especies ya es un número importante, ¿no? ¿Cómo son estas plantas? Pues son plantas oportunistas, porque son plantas que aprovechan las perturbaciones naturales para incorporarse en el entorno. Son plantas ruderales, que vienen de ruderis, escombro o arbenses, que se adaptan a
a zonas cultivadas. Por tanto, son plantas que realmente tienen una función muy importante porque comienza, es el inicio de la historia casi. Ellas hacen la introducción de la historia. Llegaremos y lo comentaremos en un momento, llegaremos al bosque clímax, pero todo empieza gracias a estas pequeñas hierbas. Me parece que es un tema también bonito, ¿no? Bueno, son hierbas que, dado esa flexibilidad, dada esas adaptaciones que tienen a esas zonas altamente degradadas, perturbadas, pues tienen una importante relación con el hombre. Por tanto, siempre han crecido muy cerca de nosotros. Y de ahí también que nosotros, a lo largo de la historia, hayamos tenido cierto vínculo con ellas, cultural, medicinal, incluso mitológico, ¿no? Son temas que hemos ido reforzando a lo largo de la historia, pero que ahora, en estos últimos años, quizá en este último siglo, todo eso se ha ido diluyendo. Y todo ese conocimiento cultural lo hayamos ido perdiendo, ¿no? Lo curioso del caso también es que casi todas esas plantas, casi la mitad de esas plantas, se concentran solo en tres familias, leguminosas, compuestas y gramíneas. ¿Por qué? Lo comentaremos después cuando hablemos de las fichas, pero son las más evolucionadas, las más especializadas. Voy un poco deprisa porque quiero dejar tiempo para hablar de las fichas y para el debate. Bueno, antes comentábamos, todo empieza a partir de estas hierbas adventicias, de estas hierbas espontáneas. Siempre digo que la ciudad es un bosque dormido. La ciudad, si la ciudad desapareciéramos el hombre, comenzarían estas hierbas a establecerse en nuevas zonas y darían paso a su vez a otras hierbas de mayor envergadura, a otros pequeños arbustos, a otros grandes arbustos y finalmente se iría consolidando un bosque secundario y terminaría en un bosque primario. Esto es el ciclo natural de la vegetación, la dinámica de la vegetación. Además, tenemos otro concepto que hemos perdido en la ciudad, que es la estacionalidad. En la ciudad prácticamente no notamos el cambio de las estaciones, si no fuera por el cambio de la precipitación. Cada vez la temperatura es más homogénea, pero nos faltan esos pequeños guiños de naturaleza, esos gestos que hace la naturaleza cuando va cambiando de la primavera al verano, del verano al otoño y del otoño al invierno, ¿no? Y de nuevo otra vez a la primavera. Esos ciclos naturales han desaparecido de la ciudad. Y gracias a las hierbas a toda esta naturaleza podemos volver a recuperarlo. ¿Qué beneficios tienen? ¿Es una anécdota esto? No, es una cuestión real. La aparición de estas hierbas están favoreciendo ya de por sí el medio ambiente de la propia ciudad, ¿no? Mejoran la biodiversidad. ¿Cómo? Porque atraen a polinizadores. Esos polinizadores, de los que hablaremos en un momento, atraen a otra pequeña fauna. Esa pequeña fauna atrae a aves. Esas aves atraen a su vez a otras aves. Al final, recuperamos esa cadena alimenticia en pequeña escala, pero desde luego todo... es empezar con esta introducción de estos insectos y a partir de ahí restableceremos, al menos en parte, esos ciclos naturales. Pero también sirven para reducir los contaminantes atmosféricos, para absorber el dióxido de carbono, para mejorar la infiltración del agua, evitar esas grandes escorrentías y que el agua no se infiltre y se vaya a los acuíferos. Y también hay unos beneficios sociales, culturales y, como no, también, lo comentaba al principio, estéticos, que también es importante, ¿no? Ahora comentaremos un poco. Bueno, pues aquí solo una pequeña relación de especies donde aparece la importancia
para las aves, para los insectos, con grupos de avispas, de escarabajos o de mariposas, la importancia que tienen. Por tanto, realmente estas especies de hierbas van a mejorar la biodiversidad, no solo de la fitodiversidad, la introducción de estas plantas y el desarrollo de estas plantas, sino que irán ligado también a la aparición de una pequeña fauna que también irá mejorando en general el propio ecosistema. Incluso beneficiará el control de las plagas. Afortunadamente estamos dejando ya de hacer tratamientos fitosanitarios, tratamientos con herbicidas. La aparición de estos insectos va a conseguir el equilibrio entre las plagas de algunas especies ornamentales. Bueno, pues al final, sin hacer tratamientos, conseguiremos que esta fauna mantenga un equilibrio natural. La belleza es importante. Parece que nos da apuro hablar de belleza, de términos como la estética, ¿no? También es importante porque estamos en un entorno en el que vivimos y que nos gusta que sea agradable. Y a veces la ciudad ha omitido ese concepto de belleza. Y dentro de la belleza también están los cambios y esos ciclos naturales que comentábamos antes. Por tanto, estas hierbas nos ayudarán también con esos pequeños gestos, esa pequeña aparición a embellecer nuestras ciudades. Algunas de ellas son realmente hermosas, son realmente bonitas. Y es una pena que directamente las cercenemos con herbicidas y siegas, ¿no? Sin mucho sentido. Pero no nos olvidemos. Alguien me dirá, no, es que claro, esto es en primavera. No, es verdad, somos mediterráneos. Somos mediterráneos y nuestro ciclo es un poco distinto al del resto de Europa. En la cuenca mediterránea ocurre una particularidad, que cuando la planta está completamente desarrollada, no dispone de recursos para seguir creciendo. Y entonces llega el estiaje, el agostamiento. Por tanto, no nos sirven los modelos, otros modelos europeos. Pero eso no quiere decir que no podamos ser creativos y también que sea una oportunidad. A mí me parece muy interesante ese estiaje, cómo esas plantas se convierten en otras cosas o van cambiando su estructura o sus colores. Dice un paisajista holandés, Pieter Woolf, que no se trata de lo vivo o de lo muerto, se trata de la belleza. Y eso es lo que buscamos, belleza. Buscamos belleza y si además eso va a beneficiar el entorno de las ciudades, es perfecto. Para eso tenemos que ser creativos, tenemos que pensar y tenemos que pensar cómo arreglamos esta situación, cómo la modificamos. Pero también es importante que para eso aprendamos a ver, a mirar de otra manera y encontrar esos pequeños gestos que hay en la ciudad, esos pequeños pero valiosos gestos que nos encontramos en las calles, ¿no? Siempre lo digo, detrás de cada una de estas hierbas hay historias, secretos y anécdotas fantásticas y que poco a poco se van olvidando. Algunas nos contarán estrategias fabulosas de las plantas para sobrevivir, otras relaciones con el hombre en la antigüedad, otras que también fueron comestibles y que tuvieron en algún momento un peso importante para el hombre. Ahora simplemente son ignoradas y en algún caso incluso despreciadas, ¿no? Voy rápido. Un descampado cualquiera tiene un grandísimo interés, ¿no? Desde un punto de vista de la biodiversidad nos podemos encontrar muchísimas especies, los nombres vernáculos, cultura botánica, cultura general. Yo creo que es importante que sepamos qué nombre más bonito que espiguilla o cardo borriquero o amapola, zurrón de pastor, en fin.
Conocimientos tradicionales, bueno, pues aquí tenéis un simple ejemplo, o fitoindicadoras, también saber leer qué nos están mostrando esas especies. Las palabras son importantes y las palabras reflejan educación, reflejan evolución, reflejan valores y cultura de una comunidad. Por tanto, me parece que no es algo banal cuando relacionamos una palabra con, con un concepto, ¿no? Aquí en este caso me estoy refiriendo a ese concepto general y tan habitual de malas hierbas. Yo creo que es hora de cambiar, es hora de que utilicemos otra terminología. Se acabó. Esto es como cuando se usaba ese término el siglo pasado, mediados del siglo pasado, ese término de alimañas, que englobaba a todos esos rapaces, a todos esos mamíferos depredadores que estaban mal considerados y que incluso se beneficiaba económicamente a quien los capturaba. Lo mismo que ahora no estamos usando ya esos términos, ese término de alimañas, que ha quedado claramente obsoleto. Dejemos ya de utilizar ese concepto de malas hierbas. No. Hay que cambiar, hay que evolucionar. Nuestro vocabulario es amplio, es rico. Llamémosle como queramos. A mí me gusta llamarlas cercanas, espontáneas, vagabundas, urbanas, callejeras, pero cualquier otro nombre siempre será mejor que malas. No son malas. El concepto de malas viene por cuando incluso ahora mismo se relacionan con la agricultura, que pueden ahí impedir o reducir las cosechas. Pero en este caso, dentro de la ciudad, no tienen ese perjuicio. Y por tanto, yo hasta lo cambiaría por buenas hierbas, ¿no? Las buenas hierbas, fijaros qué bonito, ¿no? Mejor que el término malas. Pequeños gestos. Hay un estudio en Estados Unidos que analizó una pradera y simplemente dejar de segarla lo que hacía es que se aumentara un 30% durante 2 semanas, aumentar un 30% más el número de abejas y de polinizadores. Simplemente dejando segar una pradera segada, muy bonita, verde, no tiene vida ninguna. Solo es de un par de especies, 1, 2, 3 especies de gramíneas con muy poco interés y prácticamente sin vida. Eso no es lo que estamos buscando. Voy deprisa. Un informe que se hizo el año pasado, que lo hizo Francisco Sánchez Bayo, un ecólogo español, demostró que el 40% de los insectos de la Tierra se encuentran en declive. Se están viendo afectados. No sé si recordáis, los más mayores, como de pequeños, cuando hacíamos un viaje relativamente largo, el coche siempre terminaba completamente manchado por los golpes de los insectos. Eso ya no ocurre. Ya no hay insectos en las carreteras. El 2,5% del total de insectos desaparece cada año. 2,5% del total de insectos del mundo desaparece cada año. Me parece que es como para tenerlo en consideración. Y si lo tenemos, si somos algo sensibles, deberíamos de ver que esas cosas que están cambiando no pueden ser buenas, ¿no? La disminución de estos animales pone en riesgo toda la polinización y afecta a la cadena trófica. Fijaros, una abeja es capaz de polinizar durante su vida, estamos hablando de entre 90 a 120 días, 18.000 flores, no está mal. Y si somos un poquito más egoístas y solo pensamos en nosotros, bueno, pues también sería interesante que protegiéramos esas hierbas y favoreciéramos a esos insectos polinizadores, porque el 30% de nuestros cultivos agrícolas requieren de estos polinizadores. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Cambiemos la ciudad, hagamos que esos espacios se conviertan en otras cosas. Las zonas verdes se pueden,
No digo que todo tenga que ser hierbas espontáneas, no. Bueno, habrá que buscar los modelos, pero quizás sí, quizá también pueden ser un protagonista. Esto es Moricandia arvensis en unas medianas de Madrid. Diplotaxis católica también en el mismo barrio de Madrid. Fijaros qué atractivo. Bueno, esto evolucionará. Cambiará, sí, pero si dejamos que desprenda la semilla, lo retiramos, habrá un banco de semillas que todos los años en esta época nos sorprenderá con esta marca de estacionalidad. Bueno, y además estamos favoreciendo la biodiversidad, estamos favoreciendo a los polinizadores. Es perfecto, ¿no? ¿Dónde está el problema? Esto, unas pequeñas pinceladas de lo que nosotros hacemos en nuestro jardín. Pues dejamos que se mezcle la flora espontánea con la flora ornamental. Aquí muchas de las que aparecen son hierbas que directamente seleccionamos porque nos gustan. Nuestro jardín aparecen, casi todas ellas son flora espontánea. Me apasionan los cardos. Me parece que son unos gigantes imponentes que tienen una fuerza estructural, arquitectónica, y me gusta incluso cuando evolucionan durante ese estío que hablábamos antes, ¿no? Cómo cambian de color y siguen teniendo una arquitectura muy bella. ¿Qué conseguimos con esto? Pues en nuestro jardín se llena de pájaros, de jilgueros, de verdecillos que van a comer esas semillas. Bueno, pues es que es perfecto, porque antes ha habido otros insectos que han polinizado estas flores, ¿no? Llevamos cerca de 10 años estudiando, ya lo decía Alberto, escribiendo en la revista Quercus sobre esta flora espontánea que aparece en las ciudades. Por fin muchos me habéis preguntado que si al final iba a salir un libro de todo esto. Bueno, hemos superado las 100 y pico especies, todavía hay muchas de las que hablar, todos los meses hablamos de una de ellas, pero este año, este otoño, tendremos por fin un libro que recoja un poco todas estas especies, porque hasta ahora no había realmente un libro sobre la flora urbana y lo hemos llamado Botánica cercana, las hierbas comunes de pueblos y ciudades, que para el otoño, si yo me porto bien, que tengo que acabar algunas cosas, estará afortunadamente en el mercado. Y me hace mucha ilusión porque hasta ahora no había realmente una guía que contara todas esas anécdotas de esa botánica cercana, ¿vale? Y hasta aquí lo dejamos y ahora hablamos con ayuda de Alberto, de las fichas que nos habéis enviado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ramón. Ha sido súper interesante, ¿no? Que esa pasión que has puesto al hablar de la flora espontánea, que es un poco también como nos acercamos también nosotros en las otras jornadas. Y nada, hoy vamos a pasar a unas fichas que hemos seleccionado entre Ramón y yo. Nos habéis enviado 33 fichas de Madrid, de Valencia y de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos seleccionado 15 porque no podíamos estar pasando 30 fichas, que a lo mejor incluso se hacía un poco aburrido. Y nada, pues las ha seleccionado, sobre todo Ramón, atendiendo a, pues eso, al interés, a la historia que hay detrás. Así es más común o menos común en la ciudad. Entonces, bueno, las voy a ir pasando. Voy a pasar primero la foto que hicisteis y a continuación la ficha que realizasteis con la foto. Entonces voy a dar aquí a compartir pantalla. Uy, me ha salido la primera, estoy que me salgo. Bueno, pues esta es la primera que voy a hacer así zoom, que se llama, la manda Paula Rey, se llama Arbustillos del Suelo. Y bueno, pues vamos a ver la ficha. Es esta de aquí, yo la leo. Arbustillo del suelo, familia, género arbusto, familia del asintallo, propiedades. Les gusta estar en compañía de otras de su especie, así que se expanden en familia. Suelen estar acompañadas de 2 o 3 parientes o amigas. Suelen desplegar su follaje por el suelo y no ganan mucha altura. Localización: calle de Ramón Azoril, Latina, Madrid. Orientación esquinera, sustrato deficiente. Fecha de la observación el 22 de mayo de 2020. Pendiente en semicuesta, altitud del cemento, y la vio y la determinó ella misma, sin compañía de nadie. ¿Qué podemos decir de esta planta?
Esta planta es una planta que casi siempre pasa desapercibida, porque es una planta que dicen los botánicos inconspicua, ¿no? Que no llama la atención. En realidad se trata de la hierba jabonera, que su nombre científico es Polycarpon tetraphyllum. Polycarpon porque dice que da muchas flores y después da muchos frutos. Eso es Polycarpon. Tetraphyllum porque dicen que las hojas se insertan de 4 en 4. Tetra 4, phyllum hojas, ¿no? Es una planta que bueno, no tiene ninguna particularidad. Dicen que su origen podría ser Canarias y que en la actualidad, dada esa gran cantidad de semillas que tiene, se ha extendido por todo el mundo. Es una planta cosmopolita. Ahora está prácticamente en todas las ciudades. Eso es interesante también. Muchas veces vamos a una ciudad cualquiera y nos vamos a encontrar casi el 50%, entre el 30 y el 50% de la flora va a ser la misma en todas las ciudades del mundo, ¿no? Y eso es interesante. Bueno, pues esto ocurre con la hierba jabonera. Hierba jabonera porque antiguamente se hacía jabón con esta hierba. Es curiosa su forma esférica. Su forma esférica es una planta muy austera. No necesita prácticamente el suelo, no necesita prácticamente agua. Su forma esférica lo que hace es evitar la incidencia directa del sol. Por lo tanto, elude de alguna forma el sol y hace que la planta sea más resistente. Sus propias flores ocultan las hojas para reducir la transpiración. Pero es una planta curiosa porque parece que no tiene hojas, parece que no tiene flores, parece que no tiene frutos. Bueno, es una planta que a mí me cae bien. Genial. Pues nada, vamos a pasar con la siguiente. No sé por qué aquí me estoy atascando. Vale. Vale. Vale, esta la han llamado Arrimaverdus, ¿no? Aquí la vemos un poco su aspecto. Y aquí es, bueno, género Arrimaderas, familia de las Bolardis Arrimaderis, propiedades. Estas verdes ramas crecen y suben hasta la altura de lo que tienen cerca, bolardos, paredes, rejas. Les gusta romper el cemento y sorprender a sus vecinos con sus ramajes discretos pero fuertes, como el verde profundo de sus hojas. También se ha visto en La Latina, en la calle de Carlos Fuente, orientación recto al norte, sustrato deficiente, 22 de mayo de 2020, pendiente llana, altitud bolardera. Esta planta tiene un nombre curioso, se llama zamarraga. Pero es una planta alóctona, es una planta que se considera invasora. Su nombre científico es Coniza canadensis. Canadensis porque viene del norte de América. Es de la zona de Estados Unidos y de Canadá. Se sabe, lo interesante de esta planta es que se sabe que fue introducida en el siglo XVI a través del Jardín Botánico de París. A partir de ahí, dada su gran especialización en su diseminación por el viento, pues se ha ido moviendo por toda Europa. Lo curioso del caso es cómo se ha ido moviendo a través de las zonas más degradadas, de las zonas más perturbadas, que son las cunetas. A través de las cunetas, veremos ahora, ya a partir de ahora hasta el otoño, cómo las cunetas se llenan precisamente de la zamarraga, que llega a alcanzar metro y pico de altura. Y bueno, es una planta que se reconoce fácilmente. Hay varias especies, pero esta se reconoce fácilmente por la altura que tiene. Pero fue introducida, se sabe que en España a partir del siglo XVIII y a partir de ahí se ha expandido por toda la península. Pero también es otra especie cosmopolita. ¿Y estas echan flor? Estas echan una flor como una pequeña inflorescencia, como una pequeña margarita sin pétalos, lo que se llaman lígulas. Lo interesante de esta planta es que, porque no se sabía cómo se había introducido en Europa, se cree que, porque se habla de que en el siglo XVI pudo ser introducida a través del Jardín Botánico de París, el Jardín des Plantes. Pero
dicen que en el siglo XVII no se sabe si pudo ser favorecida ya o introducida en vez de en el siglo XVI a través de unas aves que habían sido disecadas. Al parecer utilizaron las flores para rellenar las aves disecadas, llegaron a París y a partir de ahí parece que se pudo difundir por toda Europa. Es curiosa su forma de difusión. Muy bien. Pasamos a la siguiente, que la han llamado, aquí hay varios, aquí la han llamado capullos en general. Y vamos a ver qué descripción nos hace. Familia de las salvajes, género florecitas. Florecen donde no había nada. Necesitan poca tierra y sol, llamativas por su color que llena de dulzura el paseo de cualquier caminante. Crecen de forma salvaje y se rodean de otras especies igual o más salvajes que ella. En el paseo de Ermita del Santo. Pues aquí está, orientación este, sustrato regular, el 1 de junio, pendiente llana, altitud media y esta vegetanauta iba en bicicleta. Bueno, aquí tenemos eso. Vamos a comentar al menos dos de las especies que aparecen ahí, porque otra la comentaremos más adelante. Tenemos la lechuga silvestre y otra zamarraga. Lo que pasa es que no es la misma especie. Si empezamos por esta zamarraga, que es hablábamos que la otra era Coniza canadensis, esta es Coniza bonariensis de Buenos Aires, porque realmente esta se introdujo, es originaria de Argentina y se introdujo a través del comercio de la lana en Europa. Parece que en el siglo XIX hablan que se introdujo en España. La otra, la lechuga silvestre, Lactuca serriola, es una planta interesantísima. Todas estas son grandes campeonas, se establecen sin ningún problema en todas las ciudades, ¿no? Porque, fijaros, esta lechuga silvestre, Lactuca serriola, es capaz de, en todo su ciclo, emitir hasta 30.000 semillas. 30.000 semillas. Claro, ¿cómo no va a tener éxito, no? Pero es que además tiene unas estrategias interesantísimas. Le llaman la planta brújula también, porque sus hojas están en vertical, eludiendo la incidencia directa del sol, de tal forma que son capaces de soportar muy bien la sequía. Un color glauca que refleja la luz y acerado reduce la transpiración. Por tanto, es una planta que está perfectamente adaptada a la sequía, a zonas sin suelos. Es una planta realmente dura. Pero hay que saber que es una planta tóxica. Pero lo curioso del caso es que llega, si fuera muy alta la dosis, que es imposible porque es una planta muy amarga, podría producir un paro cardíaco. Pero las brujas en la Edad Media la utilizaron porque provoca ciertos efectos hipnóticos y sedantes. La utilizaron en pócimas y ungüentos. De hecho, llegó a ser un sucedáneo del opio. Le llamaban opio de la lechuga, Lactucarium. Y no nos olvidemos que a pesar de ser una planta tóxica, es el origen de nuestra lechuga, la Lactuca sativa. ¿Cómo es posible? Por selección artificial, el hombre ha ido mejorando sus cualidades, su aspecto, y al final se convierte en una planta comestible. A pesar del aspecto que tiene, tóxico y con espinas y poco apetecible, ese es el origen de nuestra lechuga. Genial. Pues vamos a pasar a la siguiente, que lo llaman cerealillos de ciudad. Esta yo creo que la hemos visto, la conocemos bastante, ¿no? Y bueno, propiedades. Es de familia de las semoleras, género trigo, cerealillos de ciudad. Crecen desplegando sus delgados tallos a una buena altura para dar paso a sus hojas verdes que iluminan y llaman la atención por su diseño. Dicen las abuelas que es de buena suerte tenerla en casa como adorno y amuleto para que nunca falte la comida. Calle de Ramón Nazorín, La Latina, orientación este, sustrato deficiente, el 22 de mayo, en semicuesta, en una valla o verja, y la vio paseando sola. Nada, esta es una foto que resume su buena relación. Es una relación de amistad entre estas dos especies. Me caen también muy bien. Y una es la cebadilla y otro el cepillitos, ¿no? Ordeum murinum, la más alta, y la Marquia aurea, la más baja. Bueno, para empezar,
Decíamos que las gramíneas, a la familia a la que pertenecen estas dos especies, es una de las que más se ha expandido en las ciudades. ¿Por qué? Porque tiene unas ventajas que no tienen otras. En este caso no requieren de polinización, no requieren de insectos para su polinización, es por el viento, y su diseminación es muy, muy eficaz. Muchas veces a través del viento, pero también a través, muy especialmente, de los animales. De hecho, veréis ahora, en verano, muchos perros que tienen problemas con espigas, porque son vectores perfectos para dispersar estas semillas. Por tanto, claro, la ventaja también es que en una inflorescencia nos podemos encontrar en torno a 30-60 flores, que se convierten en 30-60 semillas y, por tanto, 30-60 plantas. Es decir, que en cuanto a eficiencia, es una familia realmente eficaz, ¿no? Bueno, hablemos rápidamente de la cebadilla y cepillitos. Cebadilla, la alta, decíamos, Ordeum murinum, es el pariente de la cebada. Lo que pasa es que Ordeum significa pesado, porque realmente si haces pan con esta planta no te sienta muy bien. Muchos lo conocerán, sobre todo los más mayores, porque era una planta que se utilizaba, la utilizábamos de pequeños como juego, ¿no? Para lanzárnosla, porque esa es parte de su dispersión. La espiga se deshace y se queda prendida en la ropa. De pequeños teníamos muchas batallas con estas espigas y al final siempre se decía que cuantas más espigas tuvieras clavadas en la ropa, más novias tendrías. Entonces ahí era un momento tenso al final de la batalla, porque bueno, todo el mundo contando las espigas que tenía clavadas. En cuanto a cepillitos, la marca áurea es una planta hermosísima. Coge un tono áurea porque coge un tono dorado al final de la primavera, ahora mismo. Y se diferencia muy bien del resto de las gramíneas, que no es una familia fácil, porque tiene una espiga asimétrica, unilateral, y entonces es fácilmente reconocible. Linneo se la dedicó a Lamarck por su teoría de la evolución de los caracteres adquiridos, y de ahí lo de Lamarckia. Ya el ecólogo, nuestro famoso ecólogo González Bernaldez, dijo de esta planta que era una de las gramíneas más decorativas, y en Estados Unidos se utiliza como planta ornamental, que nosotros aquí la despreciamos, pero es realmente bonita. Creo que sería muy interesante que la dejáramos en nuestros jardines, además de nuestras cunetas y alcorques y en la ciudad en general. Ajá, muy bien, pasamos a la siguiente. Aquí hay como varias, ¿no? Pone conquistadoras. Voy a hacer ahí como un zoom y entiendo yo que aquí tienes... Sí, bueno, solo voy a hablar de esta del medio, porque de las otras o ya hemos hablado, que es la hierba jabonera, o vamos a habbar. Entonces, La alta, ¿te refieres a la alta? hablaré de esta gramínea del medio. Dime. Ah, esta, ¿no? La que es más alta, ¿no? Esa. Esta es. Vale, pues leo lo que dice la ficha. La ha llamado familia de las arbustas, género hormigonera, especie conquistadoras. En general a todas. Conquistan el cemento, suelen desplegar sus ejércitos verdes por todas las grietas de la ciudad hasta cambiar el color y hacer más suave el caminar. Está también en calle Muñico, la Latina, orientación oeste, sustrato deficiente, de paseo solar. Y aquí la vemos, ¿no? Y vemos aquí la que comentaba. Otra gramínea, como veis, es una familia que se establece bien en la ciudad, y fijaros dónde se establece, ¿no? Pictaterium miliacium, lastón o triguera. Es una gramínea realmente hermosa. Pocas gramíneas se dan tan bien a la sombra. A veces, recuerdo paseando por la ciudad universitaria, los alcorques completamente llenos de esta gramínea. Su nombre Pictaterium, así tan difícil, significa espiga caída, porque tiene una elegancia cuando saca la espiga que cae y que parece muy bonito. Y Miliacium porque se parece al mijo, otra gramínea. Yo la he ido cogiendo de algunas cunetas para llevármela a mi jardín. Antes de que la arranquen, la echen herbicida, pues tengo un pequeño descampado frente a la universidad, y me la he adoptado y la he traído a mi jardín porque
Es una planta que realmente me resulta muy atractiva. Es una planta nitrófila. ¿Esto qué quiere decir? Que nos indica que el suelo es rico cuando aparece. Y es una planta muy resistente a la sequía. Su extensión, aunque es circunmediterránea, ahora mismo también su distribución es mucho más amplia. Ha salido del Mediterráneo y se extiende por otras zonas también del mundo. Es decir, nosotros a veces recibimos flora, pero también expandimos flora. Muy bien, pasamos a la siguiente, que ya la ha llamado embellecedoras, y así dice la ficha. Género, me abro hueco en cualquier grieta. Familia los arbustos. Emergen de la grieta menos pensada. Entre más deteriorada la pared o el suelo, más vivo y variado es el matiz y la gama de sus verdes. Ese degrade que da vida a la degradación de la ciudad. La terraza de su casa, en la Latina, y el 1 de junio. Y la observó regando sus plantas de manera inopinada y las vio. ¿Qué decimos de esta? Pues decimos que se llama lecherina. Lecherina porque esta planta, que es Euphorbia peplus, se utilizaba para coger la leche. Pero no nos engañemos, también es una planta tóxica. De hecho, cuando rompemos la planta aparece un látex, que es la defensa que tiene contra los insectos, que si lo probamos es amargo, es desagradable, no es recomendable probarlo, porque además es un poco cáustico y de hecho se ha utilizado para eliminar verrugas. Su nombre, peplus, Euphorbia peplus, su nombre científico, viene de que significa abrigo o envoltura, porque sus flores son como pequeños, se llaman ciatos en botánica, como pequeños cuencos, que en realidad no tienen pétalos. Tienen una estructura muy curiosa, toda esta familia, que hace que tengan un atractivo especial. Son flores verdes, pero a pesar de todo, a pesar de no ser llamativas, a los insectos les llama mucho la atención porque tiene una gran cantidad de néctar. Entonces, es una planta muy peculiar. Es europea, pero ahora mismo su distribución es cosmopolita. La podemos encontrar en casi todas las zonas templadas del planeta. Se ha extendido también con una gran eficiencia. Uh-huh. Sí, vamos a la siguiente. La siguiente la ha llamado jardineras, y dice lo siguiente. Es de la familia de las arrimaderas, género frondosas. Hojas pequeñas pero abundantes. Adornan los andenes y ponen color al gris de la ciudad. Suelen ganar altura más rápido si reciben buenas cantidades de sol. Aquí, ¿qué decimos de ella? Pues decimos que tenemos dos especies, el olmo de Siberia, Ulmus pumila, o chino, y la malva común, la malva silvestris. Pues podemos decir que ahí tenemos una pequeña olmeda, que sabéis que este olmo apareció como sustituto, el olmo chino o de Siberia apareció como sustituto de nuestros olmos, que fueron desapareciendo y de hecho todavía tienen serios problemas con la grafiosis, un hongo que hizo que diezmó nuestras poblaciones naturales de olmo, sobre todo Ulmus minor. Y lo que pasa es que este árbol es de crecimiento muy rápido, muy rápido. Lo que pasa es que, claro, ese crecimiento rápido no le da resistencia ninguna y tiene un aspecto muy desgarbado. En realidad, ahora los ayuntamientos lo están eliminando porque, bueno, se ve muy afectado por las pudriciones y existe cierta fragilidad en sus ramas. Es interesante que su flor pasa prácticamente desapercibida, también es inconspicua, pero su fruto es una sámara circular. Eso nos indica dónde crece, porque esa sámara circular ayuda a diseminarse por el viento, pero también flota. Eso nos viene a decir que son plantas de zonas húmedas, de zonas donde hay cursos de agua, porque a través del agua también se diseminan. Es una planta con una rapidez de crecimiento tremenda. En 2-3 años fácilmente se convierte en un árbol. Su compañera es la malva, y ya dice el refrán, con un pozo y un malvar, boticario del lugar. O dice la sencilla flor de malva, infinitas vidas salva, ¿no? ¿Por qué? Porque es una planta, además de ser una planta hermosa, es bien bonita, aquí ya la tenemos en fruto,
tiene muchísimas ventajas medicinales, pero además es comestible, bueno, se utiliza para problemas digestivos, respiratorios, contra las picaduras. Ya el propio emperador Carlomagno la proponía para su jardín, que la dejaran en su jardín, ¿no? Y bueno, pues hay sus propios frutos que parecen como una pequeña un bollo de pan, que les llaman en algún sitio pan y quesito, pues son comestibles. Y sus flores también se utilizan en ensalada. En Francia hay una expresión muy bonita que dice ser como una malva, que significa ser libre, ¿no? Bueno, por un poco el comportamiento de esta especie. También aquí nosotros tenemos otra expresión no tan grata, que es ir a criar malvas, que ya sabéis lo que significa. Y esto está relacionado por donde crecen este tipo de plantas, que le gusta mucho la materia orgánica. Y donde más materia orgánica va a haber que en un cementerio. Va un poco por ahí. Muy bien. Siguiente, verdes libres. Verdes libres. Y a ver qué nos dicen de verdes libres. Verdes libres. Ah, vale. Género parejitas. Allí donde alguna vez hubo un árbol, seguro encontraremos a este dúo. También suelen acercarse al árbol si aún le dejan. Una es de hojas finas y color verde muy claro para exaltar la frondosidad y verde más profundo de su pareja. Suelen acompañarse y conquistar los terrenos baldíos de la ciudad. Lo ha visto en un paseo por la Ermita del Santo y a bicicleta también. Bueno, ahí tenemos también dos compañeras, el árbol de las pagodas o acacia de Japón, o falsa acacia del Japón, y el matacandil. El árbol de las pagodas, Cynolobium japonicum, es un árbol. En realidad lo que estamos viendo son reiteraciones, es decir, el árbol quiere con su sistema radicular recuperarse y recuperar su arquitectura, y será capaz, si le dejan, volver a reiterarse, a clonarse sobre sí mismo. Un tema interesante también en cuanto al comportamiento de un árbol. Esta especie, Cynolobium japonicum, se utilizaba, solo la podían utilizar los nobles en sus enterramientos, es decir, que no todo el mundo podía enterrarse debajo de un árbol de las pagodas. Solo alguien con cierto renombre en el Japón. Su origen es Japón y China. También es curioso que se utilizara en Asia para sacar un tinte amarillo para la ropa del emperador del Japón. Se sacaba con la corteza y con las flores. De la otra especie, que ya está con sus frutos, Sesimbrium irio, que se llama matacandil, es una planta que ahora mismo, aunque su distribución original es el entorno mediterráneo, la podemos ver en toda Europa, en América y en Australia. Es interesante que incluso se sabe que en el siglo XVII apareció tras un gran incendio que hubo en Londres. Después de ese incendio surgió de forma expansiva por todo Londres y llamó mucho la atención porque es una planta adaptada al clima mediterráneo y con el calor de las llamas favoreció su germinación. Pero lo curioso del caso es que en la Segunda Guerra Mundial, después de los bombardeos, volvió a surgir otra vez esta nueva explosión de plantas de matacandil, exactamente por lo mismo, por ese incremento de temperaturas que después se regula. Es una planta que se conoce también como hierba de los cantores porque beneficia a la garganta, bajar las irritaciones. Entonces hay quien la utilizaba en infusión para mejorar su voz. Pero también es verdad que se utilizan en ensaladas, en sopas, en tortillas. Una planta también, fijaros qué interesante. Y la tenemos en un alcorque sin hacerle caso. Yo la tomo mucho. Bueno, aquí la siguiente se llama Bicicletae tapizantis y vamos a ver qué es lo que nos dicen. Que es familia de las carrilláceas, género Bicicletae V y propiedades. Esta planta aparece al borde de los carriles bicis. Sus flores amarillas iluminan por la noche la ruta de los velocípedos de dos ruedas. La infusión de sus hojas protege a los ciclistas de pinchazos y proporciona una destreza extrema para esquivar peatones que se cruzan por el carril ciclable inopinadamente.
Localización, carril bici de la urbanización Arroyo del Fresno, Madrid. Orientación, progresista. Sustrato, machacado bituminoso. Las vio el 5 de junio, pendiente llana, altitud de miras y la vio un ciclista patafísico. Esta planta es fabulosa. Esta planta tiene un porte, una arquitectura, una elegancia. Llega a alcanzar casi los 2 metros. Es una planta, es curioso porque es bianual. El primer año, bienal, el primer año tiene solo una roseta. ¿Para qué? Se expone al sol para acumular toda la energía posible para el año siguiente, darlo todo y morir simplemente para poder hacer esa gran inflorescencia. Es una planta espectacular y hermosísima. Es planta venenosa y es una planta que se utilizaba para intoxicar el agua de las balsas para poder pescar, lo que se llamaba embarbascar, que provocaba cierto atontamiento de los peces que se cogían con facilidad. Ese nombre de embarbascar ha quedado, si lo consultamos en la RAE, también significa enamorarse ciegamente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ese atontamiento que provoca la ingestión de esta planta. También se llama gordolobo, porque esta planta, bueno, dicen que una moneda de plata envuelta en su hoja ayuda en los días de luna llena a que el hombre lobo no haga ninguna maldad. Por último, también es una planta que se utiliza para curar catarros. Y también hay ciertos mitos que vienen a decir que una hoja metida en el zapato hace que no cojas ningún tipo de catarro. Habría que probarlo. Qué guay. A ver, esta se llama Fularis ibicenca, familia de las bolardáceas, género Fularis. Propiedades. Esta planta suele aparecer rodeando frías piezas de mobiliario urbano para dotarlas de una aurea cálida. Siente una mayor predilección por los bolardos apolíneos, aquellos de porte más esbelto. Su aroma atrae a los peatones vestidos con prendas blancas holgadas que al inhalar las sales de cloruro sódico bailan alrededor del bolardo mientras invocan al dios del patrimonio y paisaje para que eliminen las barreras de movilidad en la ciudad. Ha sido vista en la avenida Ciudad Universitaria, orientación poniente, sustrato litosuelo, el 29 de mayo, altitud a ras de bolardo y también la ha visto el ciclista patafísico. Bueno, tenemos la alfalfa o mielga, Medicago sativa. Se ha utilizado mucho como pasto. Es una planta que tiene distribución mundial. El hombre la ha distribuido por todo el mundo. Y es una leguminosa, otra de esas familias tan perfectamente adaptadas. ¿Por qué está tan adaptadas? Porque esta tiene la peculiaridad, esta familia, de tomar el nitrógeno atmosférico y fijarlo en el suelo. Por tanto, enriquece el suelo. Por lo tanto, de hecho, se utiliza en agricultura para mejorar el suelo. Por lo tanto, es una planta que puede crecer en suelos muy pobres porque ella misma va a enriquecerlos. Es una planta que también se utiliza, se come o se comía en ensaladas. Okay. Esta es la amarilla arcebrensi y vamos a ver, familia de las bordilláceas. Suelen aparecer en bordillos cercanos a pasos de cebras. Cuenta la leyenda que a quien atraviesa un paso de cebra y pasa la palma de su mano por la parte superior de la flor, situada al lado contrario de la acera, le crece una melena leonina. Por eso la llama, creo que, flor de hoz. Calle Antonio Leiva, Carabanchel. Orientación transgénero. Sustrato pobre. Fecha 29 de abril, pendiente llana, altitud bolardera. La falsa achicoria, Crepis vesicaria. Fijaros, esa es la tercera familia tan corriente en la ciudad, las compuestas, ¿no? De la que era también la zamarraga, ¿no? Las dos especies de zamarraga que hemos visto. Fijaros su eficiencia. En cada flor hay, o que en realidad son inflorescencias, en cada capítulo hay 180 flores. Fijaros qué eficiencia.
son familias muy modernas que han optado por hacer flores más pequeñas y más agrupadas, de tal manera que un insecto que va a polinizar para él esa flor está fertilizando muchas flores a la vez. El coste energético que eso supone es mínimo. Por lo tanto, favorece su diseminación. Pero es que además tiene todos habréis visto, como el diente de león, tiene un vilano, que es a la hora de diseminar la semilla, que es una pequeña semilla con unas fibras que cuando sopla el viento o nosotros mismos se desplaza, ¿no? Se ha estudiado esa estructura y esa estructura es más compleja de lo que se creía y es capaz de generar un cierto vórtice encima de su semilla que es capaz de sustentarla. ¿Para qué? Para favorecer su diseminación. Esta semilla se desplaza kilómetros sin ninguna dificultad. Esto ha servido para mejorar paracaídas y otros sistemas de sustentación. Muy interesante. Además, se utiliza como desinfectante de heridas. Si es que lo tenemos todo en las calles. Una botica en el asfalto. Desde luego. La siguiente, esta es de encantadoras, familia encantadoras, género amarilla, especie bellísima. Está localizada en Las Palmas de Gran Canaria. Y propiedades. Si la admiras, te mejora el cutis. Orientación este, sustrato malísimo, fue vista el 25 de mayo y a 20 metros sobre el nivel del mar. Cerraja menuda, Sonchus tenerrinus. Tenerrinus significa muy tierno porque tiene la hoja muy tierna frente a otras cerrajas, la cerraja común, que también es muy habitual en las ciudades, y se usa como ensaladas. Lo curioso de esta planta es que la podemos ver en flor durante todo el año y eso hace que también, al tener es otra compuesta y al tener esos mecanismos de diseminación y polinización, porque además si no tiene polinizadores, como es el caso del invierno, se autopoliniza, se clona a sí misma. Y por tanto, una planta que no va a tener ningún tipo de problema a la hora de expandirse. Ajá. Siguiente es la familia despechadas, género frondosa, especie espigante. Propiedades. Una cataplasma con sus hojas aplicadas en la nariz te hace ser más gracioso y ocurrente. También en Las Palmas de Gran Canaria, un sustrato malísimo, el 25 de mayo. Pues de aquí viene la expresión de me importa un bledo. Estamos viendo a un bledo. Amaranthus viridis. Hay varios bledos distintos, este es uno de ellos. Es una planta que se introdujo en el siglo XIX y vino desde los Estados Unidos. Planta nitrófila, nos va a indicar siempre que hay un suelo muy rico. Y se ha utilizado como alimento medicinal porque es buena como diurético contra las diarreas, conjuntivitis, en fin, tiene muchas aplicaciones. Lo de me importa un bledo es bastante injusto porque el bledo en general tiene muchos usos muy, muy buenos para nosotros. Vale, ya nos quedan, estas son las dos últimas. Sí. Esta que la han llamado rodapiés. Y vamos a leer. Es de la familia Tabicáceas, género Rhodeapium y rodapiés de hoja pequeña. Propiedades. Una planta tímida pero rebelde, cuyo lema podría ser: tú no me mandas. Hace lo que quiere, cuando quiere y no le da cuentas a nadie. Es frecuente encontrarla en los tabiques de escaleras de granito, donde encuentran su espacio ideal para hacer lo que le da la gana y estar a la fresca. Ha inspirado a una generación completa de los mal llamados nini. En la cercanía de los puentes de los franceses. Orientación, veleta. Sustrato, desconocido. 13 de junio. La pendiente no la apuntó. Altitud, a ras del Manzanares y una fan fue la que lo vio. Esta planta es bellísima. Esta planta a mí me encanta. Palomilla de muro, Cimbalaria muralis. Tiene la osadía de estar en la Catedral de Santiago o en el Coliseo Romano. Nada menos. Porque en realidad pocas veces la veremos tocar el suelo. Quizá en una escalera, en las fisuras de la piedra, pero en tierra no le gusta estar, siempre colgando. Y tiene un mecanismo interesantísimo, que es cuando florece, una vez que florece, va en contra de la luz para esconder sus flores, sus frutos dentro de las grietas, porque si no, caerían al suelo
y ella, que está acostumbrada, es una planta rupícola, acostumbrada a estas fisuras, no crecería y además sería depredada. Por tanto, es capaz de buscar la sombra y esconder sus semillas hasta que las condiciones sean favorables. Es una planta bellísima. Una resistente, ¿eh? Sí, sí. Total. Sí, sí. Y esta ya tenemos la última, aquí la veis, y vamos a ver cómo la ha nombrado. Familia Conácea, género Polvaris, Polvaris saboyerensis, polvo de Saboya. Propiedades. Solo aparece en contadas ocasiones, cuando se da un equilibrio entre atención, calmado de tráfico, polvo y betún. Una vez que germina, tiene la capacidad de hacerse invisible a los servicios municipales, pudiendo desarrollarse de manera libre. Su presencia ha desencadenado cambios en los trazados de calles y es venerada por su capacidad de persuasión. Nombrada en honor al príncipe Pío, príncipe Francisco de Saboya. Localización Príncipe Pío, orientación fluida, sustrato polvo y asfalto, fue vista el 12 de junio, pendiente ligeramente hundido, 3 metros sobre el nivel de la estación norte. Una ciclista atenta fue quien la descubrió. Esta, la col silvestre, Brassica oleracea, en Madrid no es tan corriente, la he visto alguna vez, pero aparece más esporádica, la he visto más en Aranjuez. Y esta planta es curiosísima por su alta variabilidad genética. Esta planta es el origen de la col, de la berza, del repollo, de la coliflor, de las coles de Bruselas, del colirrábano, del romanesco, del brecol, todas estas. La selección artificial del hombre ha ido seleccionando y cambiando y modificando esta especie. La especie original tiene compuestos azufrados, aceite de mostaza, que es desagradable, y por tanto está protegida frente a sus depredadores. Pero solo una especie, la mariposa blanquita de la col, Pieris rapae, ha sido capaz de soportar esas toxinas. Y entonces esa oruga y la propia mariposa son inmunes a las aves, porque saben que tienen esa toxina y por tanto no las tocan. Ya para terminar, en Francia se habla de ir a plantar coles, que significa recuperar la libertad. Y estaría bien, como dice la ficha, que realmente eso pudiera estar libremente por Madrid y que los servicios municipales la respetaran. Pues súper interesante. Aquí acabamos lo que es pues el herbario inventado. La verdad es que qué cantidad de historias en una planta tan chiquitita, ¿no? Si pudiéramos hacer una mezcla entre lo que se han inventado y lo que nos has contado tú, sería maravilloso. Entonces, bueno, ahora es el momento. Yo la verdad es que como he estado atento, no sé qué hay por el chat, a lo mejor sí me quieren mis compis vegetanautas entrar para preguntar, pero bueno, una vez que hemos terminado el ciclo con el herbario inventado, a lo mejor la pregunta sería, ¿y ahora qué? O sea, ¿esperamos a la siguiente primavera para fotografiarlo, a mirar su belleza y lo dejamos ahí? ¿O desde la ciudadanía o de las instituciones, qué podemos hacer? No sé si alguien ya por aquí en el chat ha hecho estas preguntas o, bueno, no sé, ¿tú qué opinas? Yo también te quería hacer esta pregunta, Ramón, de si crees qué papel puede jugar la flora espontánea urbana en la gestión de zonas verdes en este escenario que tenemos de cambio climático, ¿no? Y que siempre nos estamos diciendo que tenemos que ir a una transición más ecológica, ser más conscientes del momento en el que estamos, del clima que tenemos. No sé, ¿tú crees cuál es el papel? A mí me parece fundamental. Estoy convencido de que las nuevas zonas verdes tienen que ser más flexibles. No tienen que ser tan rígidas. Tenemos que dejar que aparezca esa flora espontánea. Tenemos que dejar que las praderas tengan una evolución natural, incluso la propia dinámica de la vegetación. En Alemania se ha dejado que determinadas zonas verdes evolucionen de forma natural hacia el bosque. ¿Y eso puede tener un aspecto de abandono? Bueno, simplemente se interviene donde se puede intervenir y además se explica qué es lo que se está consiguiendo.
Y si tú pones en una pradera que no la estás segando porque de esa forma beneficias a los polinizadores que ahora están en peligro y que además esos polinizadores van a traer una fauna de aves, una ornitofauna y unos reptiles, yo estoy convencido de que la ciudadanía lo entendería. O sea, me parece, ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que las hierbas espontáneas que aparecen en la ciudad tienen que ser el abanderado del cambio en la ciudad y que desde luego no hay especies mejor adaptadas a estos nuevos cambios climáticos y de gestión y de ciudad que este tipo de hierbas. ¿Todo vale? No, no todo vale. Habrá que ver cómo lo organizamos. Es verdad que habrá quien considere que son especies que dan un aspecto malo a la ciudad. Bueno, me gustaría que os fuerais a pasear por Berlín y cómo están las calles repletas de malas hierbas. A mí por las calles de Berlín me cuesta avanzar porque en cada esquina hay cosas muy, muy, muy interesantes. Entonces, creo que es una cuestión de percepción y creo que hay que educar la mirada y entender qué es lo que está pasando. Pero desde luego, me parece que es el futuro y el futuro está aquí. Esto no tiene vuelta atrás. Y creo que lo he dicho antes, no quiero que nos quedemos en la anécdota de qué bonitas están las calles ahora en primavera, porque eso dura lo que dura. Lo que me interesa es que esas hierbas llegará un momento que estén feas, estén secas, que a mí me parece que también ahí hay una belleza, pero habrá quien me hable de incendios y de lo que quiera. Pero esas hierbas desprenderán sus semillas y continuará el ciclo en otoño. Y me parece que ya estamos dándole un ciclo natural a la ciudad, me parece que ya estamos cambiando las cosas, ¿no? Bueno, al margen de que veo por aquí que mucha gente te da las gracias y te felicita por la presentación, hay una pregunta que va en este sentido que, bueno, hemos hablado en el ciclo que, bueno, que hay experiencias en otras ciudades europeas de cómo integran la flora espontánea en sus zonas verdes y pregunta si sabes si en el Ayuntamiento de Madrid hay idea de hacer algo, se está haciendo algo, hay algún proyecto piloto, porque dicen que sería muy interesante que, ¿no? Que ya el Ayuntamiento de Madrid pues pensase, ¿no? en gestionar esta zona de otra Sí, manera, que no solo segar, ¿no? sí, bueno, sé que hay alguna iniciativa que se está intentando hacer. Nosotros hemos propuesto cosas en Málaga, hemos propuesto cosas en Bilbao, sé que se ha estado trabajando en Barcelona con los alcorques floridos y este tipo de cosas. Valencia también tiene iniciativas. El Ayuntamiento de Madrid, bueno, a veces le cuesta ajustarse al cambio, pero sé que hay intención y hay cierta sensibilidad con algunos técnicos que quieren cambiar las cosas. Pero en Madrid las cosas a veces no van tan deprisa como quisiéramos. Y yo trabajo en el entorno de Madrid y bueno, pues el problema no son los técnicos, el problema creo que son los políticos, que les cuesta ver esto. Entonces, el técnico lo ve y es sensible a ello, pero a veces llevarlo a cabo es más complicado. Pero sí que sé que se están haciendo cosas interesantes. De hecho, el otro día unas alumnas comentaban que les han admitido un proyecto interesante con flora espontánea. ¿No? Ahora mismo, con la flora que tenemos, no sé si lo he dicho ya, pero soy muy pesado en este sentido, las cunetas son fabulosas. Las cunetas tienen unas especies interesantísimas que habría que rescatar. Si nosotros utilizáramos las plantas espontáneas que van surgiendo, y que no digo que tengamos que cogerlas todas, que las podemos seleccionar, conseguiríamos cosas interesantísimas de biodiversidad y además muchas de ellas sin necesidad de mantenimiento o con un bajo mantenimiento y con muy poco o cero riego. De hecho, grandes problemas que hemos tenido nosotros cuando hemos utilizado la planta autóctona es que se ha regado de más y se ha muerto. Y entonces nos dicen que la planta autóctona es que es mala. No, malo eres tú, pero no la planta autóctona, ¿vale? Que no estoy diciendo como habéis visto en la ciudad, no solo es planta autóctona, porque hay una globalización en las ciudades con toda la flora. Pero es interesante esto, vamos, y hay que, primero, no hay que desanimarse, y segundo, hay que ser creativo. Y el cambio tiene que venir. Y en Madrid está dispuesto a cambiar, sobre todo sus técnicos. Al político es más complicado convencerle, pero cuando el político vea
que los cambios le benefician, entonces se acogerá a ellos. Vale, quería también invitar a, como hemos hecho en las otras jornadas, que si hay alguien ahí al otro lado del Zoom que quiere activar su cámara y contarnos alguna experiencia que tenga en relación a la vegetación espontánea urbana, que tenga idea de desarrollar o que haya desarrollado, o no sé, o que quiera hacerle alguna observación y quiere entrar y hablar, que lo haga. O sea, si queréis me ponéis por el chat, yo quiero entrar, y entonces os doy paso. Recupero una pregunta que cuando has hablado de que en Madrid había 1000 especies, la gente se ha interesado mucho y dice, ¿hay un catálogo para donde aparecen esas o no? No hay, ¿no? No. De hecho, las 1000 especies es una estimación que hemos hecho, que hemos ido recogiendo. Es lo que os decía, no, realmente se echa en falta una guía de la flora urbana, y nosotros hemos ahora sacado este primer tomillo con 100, de las más habituales, pero no hay una relación de especies que puedas encontrar en la ciudad. Es realmente... Yo todos los días estoy encontrando especies nuevas en la ciudad. En general, en todas las ciudades, porque a cada trabajo que voy, a cada ciudad, me encanta hacer pequeños inventarios. Nos tocó recorrer todas las calles, para un estudio de arbolado, todas las calles de Bilbao, y sacamos en torno a 500 especies en Bilbao, que es una ciudad mucho más pequeña. O sea que, pero no, a la pregunta no hay, que yo sepa, de la ciudad de Madrid, no. Es una estimación que ha hecho, además no la he hecho yo, la ha hecho Grijalvo. Ah, okay. Bueno, genial, pues... También cualquiera que quiera reconocer algunas plantas o lo que sea, me puede escribir y mandarme la imagen, y yo le cuento alguna historia de cada una de ellas. Vale, genial. Ya para cerrar, porque ya creo que estamos llegando a la 1. Bueno, primero me gustaría que los demás vegetanautas, que están Malú y Pepe y Sara, si se visualizan aquí en el espacio Zoom para despedirnos del público, nada, deciros que este proyecto lo hemos desarrollado entre, bueno, Ciudad Huerto y los vegetanautas, ¿no? Y entonces en el blog de Ciudad Huerto cuando salgan los links de la Casa Encendida a las 3 jornadas, vamos a poner los links, y también vamos a hacer como una recopilación de citas, de artistas, de artículos que hemos estado nombrando a lo largo de todo el ciclo, que la gente siempre quiere bibliografía, ¿no? Y entonces, pues nada, simplemente dar las gracias a la Casa Encendida por el interés que ha mostrado en estas jornadas. Nos dicen por aquí la gente que si habrá unas segundas jornadas, bueno, pues ya veremos, ¿no? Parece ser que ha despertado la atención y nos podemos subir podemos pensar cosas ya cuando podamos salir a la calle, será incluso como mucho más interesante, ¿no? Estas jornadas en la calle. Y no sé, Malú, ¿quieres comentar algo para despedirnos? Yo me queda como una duda, sí. Quería preguntar o comentar con Ramón. Quizás me sorprende un poco cuando hablas de la naturaleza en la ciudad, porque creo que esa división ha generado también como pues, muchos problemas. Es decir, la idea de que trazos de la naturaleza en la ciudad. Me parece que realmente no debería de haber esa visión que divide, ¿no? Lo más antrópico o lo más antropizado con la naturaleza. Nosotros somos naturaleza, y creo que ahí no sé si es algo que has valorado, o si crees que eso, bueno, ¿cómo lo vives un poco esta cosa? De la naturaleza es otra cosa, ¿no? Está fuera de la ciudad, está en el campo, y ahora vemos naturaleza en la ciudad. Es que todo esto es, para mí... Claro, yo me refiero que tenemos que de alguna forma ablandar la ciudad. Tenemos que hacer una ciudad más natural. Evidentemente no podemos convertir la ciudad en naturaleza, pero sí podemos incorporar herramientas de la naturaleza, como son los ciclos naturales, como es la dinámica de la vegetación, como es la mejora de la biodiversidad. Es evidente que no podemos hacer que la ciudad sea un bosque. A mí ese término que se habla ahora mucho de bosque urbano no es un término que me guste, pero sí que creo que tenemos que aprender de la naturaleza y ver cómo funciona, y en lo que podamos incorporarlo en la ciudad. Por ejemplo, el ciclo del agua.
No, Sí. ya sabemos que no tiene ningún sentido recoger toda el agua y canalizarla y sacarla fuera de la ciudad. No, hay que favorecer que infiltre en el terreno, ¿vale? Entonces, porque ahora mismo las ciudades son completamente impermeables, ¿no? No, no, La sí, ciudad sí. tiene que respirar. Entonces, a eso me refiero. Entiendo, creo lo que me estás diciendo, pero creo que se pueden mejorar las ciudades en ese sentido. Y creo que estamos dentro de la ciudad completamente aislados de ese entorno natural. Y creo que hay cosas que se podrían incorporar dentro de la ciudad. No sé. Creo que la idea de dividir esa división, como que la naturaleza está, o sea, como que no, eso creo que genera una división que no es real, pero bueno, creo que eso quizás es algo a hablar en otras, en siguientes No, conversaciones, y es interesante un debate en este sentido. sobre qué entendemos por naturaleza y por qué no está en la ciudad. Eso creo que es para mí lo que quizás en otras, para la siguiente edición se podría dialogar sobre eso, ¿no? Creo que Sí, es también interesante. sí, sí. No, y hay que ver cómo, ¿no? Evidentemente no todo vale. Y el otro día hablaban, ¿no? Es que los propios servicios de limpieza tienen unos pliegos de condiciones que les obligan a, bueno, pues habrá que Ya. pensar cómo se cambia todo eso. O sea, Ujú. lo que no podemos es decir a todo que no. Claro. Precisamente aquí hay que ser creativos y Ujú. buscar nuevas soluciones. Y creo que Sí. si algo somos o debemos de ser es creativos. Mm. Y hay buenos ejemplos también en la Claro, ciudad. claro, 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 eso es. Mm. Pero también creemos nuestro propio modelo. Es decir, Sí, sí, no, basándonos completamente de en... acuerdo. Porque claro, porque si no enseguida nos dicen, no, es que nosotros no tenemos el clima. No me vengas con el clima, No, no. no, no, Nosotros completamente somos de acuerdo. mediterráneos con orgullo, somos mediterráneos. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Sabes? Sí, yo tengo enfrente el río Manzanares y ahí lo hemos visto, ¿no? O Claro, sea, claro. esto es el ejemplo de la Claro, ciudad de Madrid. ahí ves, por ejemplo, cómo en el río Manzanares, de forma casi inmediata, empezó a funcionar la dinámica de la vegetación, Sí, ¿no? sí, sí. Como la capacidad de residencia de la naturaleza, ¿no? Entonces, Ujú. eso a mí me interesa muchísimo. Y no solo a mí y al propio ecosistema, sino me interesa que se divulgue y que lo entienda la gente, que Ujú. así es como funciona la naturaleza, ¿no? Sí. Pero Ok, vamos, pues, esto habría que... Sí, sí, esto es mejor no seguir porque si no ya no acabamos. Cierto, cierto. pues nada, no sé si algunos otros de los vegetanautas quiere despedirse o decir algo antes de irnos, porque ya es la 1. Sí. Sí. Bueno, yo quería incidir un poco en toda la lectura que ha hecho sobre esto del clima mediterráneo y de que tenemos nuestro propio sistema, porque lo de percibir la belleza de la estructural de las plantas, estas cuando se secan, esos cardos magníficos que uno encuentra, es que es una cosa maravillosa. Y también Maravillosa. praderas de gramíneas que mece el viento en una tarde de verano con un olor que viene, o cuando cae la lluvia, eso es un auténtico placer. O ver los pájaros que están por allí revoloteando para comer. O sea, que son pequeños placeres que te puedes encontrar en pequeños descampados en la ciudad. Entonces, eso tenemos y creo que hay que defender, porque también hay algunas cosas que no tienen, por ejemplo, otros países de Europa, donde está más avanzado. Por ejemplo, estos cardos que tenemos nosotros altísimos no existen allí, ¿no? Entonces, tenemos estas cosas bonitas, ¿no? Que también hay que Y defender, eso es ¿no? belleza, efectivamente. Y Claro, eso hay que potenciarlo. Y eso es muy nuestro, muy claro. mediterráneo. Sí, hay que Pero, enseñar a mirar, a ver. Creo que esta es la idea sí, clave, sí, sí. Una cosa de divulgación y de de acuerdo. educación de todo esto. Muy bien, fenomenal la charla. Vale, pues Sara, ¿quieres salir del economato y decir algo? Sí, quiero agradecer la charla de Ramón, que me ha encantado. Decir que yo creo que todos somos un poco vegetanautas, o sea, no las 5 personas aquí que hemos Claro. participado, sino todas las personas que han estado asistiendo y que han enviado sus fichas y demás. Y que esto es una lucha política y que hay que seguir adelante con ello. Entonces, invito a Charo, que ha estado intentando, que quería contar un poco su experiencia, o sea, su proyecto con las espontáneas. Bueno, a las personas que estén interesadas en seguir contacto, pues que dejen sus contactos, su correo electrónico, lo que sea, y seguimos en contacto y seguimos intentando sacar como una mejor naturaleza urbana adelante. Sí, sí, buen apunte. Voy a dejar por aquí, para seguir conectados, el mail que hemos creado para estas jornadas, que es salvajes y silvestres. Ya no sé si es silvestres o salvajes y silvestres.
Bueno, pongo salvajesysilvestres@gmail.com. Si no, es silvestres y salvajes, pero creo que es salvajes y silvestres. No me acuerdo. Bueno, y yo ahora, pues ya me quería despedir así, como en V, que eran los vegetanautas. Es que no sé hacerlo. Ya es así. Pues Muy nada, bien. pues muchas gracias a todas Gracias, sí. por eso. Muchas gracias, Ramón, ha sido súper interesante, y también a los demás vegetanautas, que hemos aprendido un montón. Y bueno, nos vemos en las cunetas. ¿O no? Nos vemos en las cunetas. Nos vemos en las cunetas. Hasta luego. Un placer.